Buenas tardes, mis estimados hermanos y amigos todos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En esta tarde quiero dejar un mensaje de la palabra de Dios para todos ustedes. En todo lugar donde usted esté, usted pueda ser bendecido con este mensaje. Y está en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, donde la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a la luz de este pasaje bíblico quiero compartir 4 cosas interesantes que encontramos dentro de nuestro texto bíblico. En primer lugar, encontramos a los destinatarios del amor de Dios. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. En segundo lugar, veremos la demostración del amor divino. El texto dice: ha entregado a su Hijo unigénito. En tercer lugar, veremos el propósito del amor de Dios. El texto dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último veremos brevemente la demanda del amor de Dios. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, vamos a considerar este mensaje, el gran amor de Dios, bajo estos 4 puntos importantes. Dice el texto: de tal manera amó Dios al mundo, es decir, los destinatarios. ¿A quiénes amó Dios? El texto dice: al mundo. A un mundo que, según la palabra de Dios, está en contradicción con Dios. Un mundo que está rebelado contra Dios. Un mundo que es opositor a Dios. Un mundo que, cuando vino el Hijo de Dios, no lo estaba esperando, no lo recibió, sino que lo odiaron, lo despreciaron y no estuvieron tranquilos hasta que lo llevaron a la muerte. Es decir, el mundo vive desafiando a Dios. El mundo vive en enemistad con Dios. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Dios amó a un mundo pecador, a un mundo enemistado con él. Sí, a un mundo rebelde amó Dios. Ahora, el texto dice la demostración, porque muchas personas dicen cosas con su boca que no pueden demostrar con sus hechos. Sin embargo, Dios, cónsono, Él lo que ha dicho lo demuestra. Amó Dios al mundo. ¿Cómo lo demostró? El texto dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, Dios demostró su amor entregando a su Hijo. Y lo entregó en una profunda humillación. El Hijo de Dios, siendo rico antes de venir a este mundo, en la gloria eterna se hizo pobre. Vivió en un hogar humilde. Siendo divino, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo de naturaleza espiritual, se hizo de naturaleza humana, terrena. Dios entregó a su Hijo y lo entregó en manos de los hombres pecadores. Los hombres aborrecieron al Hijo de Dios a tal punto que lo entregaron en una cruz. Pero en aquella cruz, colgado Jesús de Nazaret en aquella cruz, era para demostrarnos cuánto nos ama Dios. Era para demostrar cuán grande es el amor de Dios, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. No nos condenó a nosotros, no nos puso a nosotros bajo una condenación, sino que juzgó el pecado en la persona de su Hijo, es decir, un intermediario. Por medio de Jesucristo, Él condenó el pecado para no condenarte a ti y no condenarme a mí. Una demostración gigantesca de amor. En tercer lugar, el texto dice cuál es el propósito de ese amor. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Escucha esto, amigo. Amigo moderno, que vives en esta modernidad, en este siglo XXI, pletórico de luz, de conocimientos científicos, de avances intelectuales, que han olvidado las grandes verdades espirituales. Hay una condenación eterna. Hay un infierno. Hay un lugar de tormento eterno del cual hay que escapar. Y la Biblia dice: Dios nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No te pierdas. Existe la realidad y la posibilidad de que cuando te vayas de este mundo, vayas a una condenación. Pero Dios te ha amado de tal manera
que ha dado a su Hijo para que no tengas que ir a ese lugar. No vayas a las llamas eternas, no vayas a la condenación. Recibe, considera el amor de Dios para contigo que fue demostrado en la crucifixión, en la entrega de Jesucristo en nuestro lugar. Cristo habló del infierno diciendo, donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga. Por último, quiero considerar ya para terminar que nuestro texto dice cuál es la demanda del amor de Dios. Dios tiene una demanda. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no importa quién sea. Este mensaje es inclusivo. Este es un mensaje universal. No excluye a nadie. No importa de qué continente sea. No importa tu condición social. No importa tu raza. No importa tu etnia. No importa cualquiera. El texto dice para que todo aquel, quien quiera que sea, no se pierda. Todo aquel que en él cree, no se pierda. Dios espera de ti fe. Dios espera de ti confianza en su mensaje, en su palabra. Dios te llama al arrepentimiento de tus pecados y te llama a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que mis estimados hermanos, amigos todos, donde quiera que tú estés, te llamo al arrepentimiento. Te llamo a venir a Dios. Ven a Dios. Ven a refugiarte en el amor de Dios, pero ven arrepentido y ven en fe. Ven a poner tu fe en Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La vida eterna te espera. Hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado a la fe, hay un llamado a ser salvo del poder del pecado, de la ira venidera, del infierno eterno y recibir el perdón de todos tus pecados, recibir la bondad de Dios, el perdón de Dios y la gracia de Dios. Dios tiene un gran amor para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.